Hola, hola, hola mis amores. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están ustedes? Hoy el trasnocho con Caro se llama ¿Y el anillo pa' cuándo te lo quitas? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, todo el mundo me ha preguntado que hasta cuándo uso el anillo de casada. Todavía sigo casada, pero ¿saben qué? Estoy en Eurogems, que son mis cómplices en esta oportunidad, y otra vez están utilizando mi tarjeta Master Carolina para que nosotros compremos el nuevo anillo de casada, porque eso sí que te tengo yo, que soy una tarjeta de crédito ilimitada. Pero bueno, gente, ¿cómo está la vida? ¿Cómo me les va? Me estaban esperando y me tienen ciertas muestras porque la señora James me dice que tiene algo muy significativo para que yo cambie esta piedra por la nueva que ya van a escoger conmigo. ¿Se apuntan? Vamos a mostrar lo que me tenían preparado por aquí, que todavía estoy decidiendo y no me queda claro si es este o este. Ay, madre mía de la vida. El caso es que en Eurogems, ay Dios mío, me tienen consentida. Les quiero mostrar que hace un rato llegué decidida bueno, es que no les voy a decir de dónde vengo ni qué hice, pero bella, vestida, divina. Me abren la puerta como toda una reina, Mr. Euro, que es el señor más conocido en el mundo de la joyería de Miami. Y por supuesto, imagínate tú que me senté, tengo como una hora eligiendo el nuevo anillo que luciré todos y cada uno de mis días de esta nueva historia de la Rosa Carolina de Guadalupe. Pero bueno, miren, en Eurogems, que ya llegó la Navidad, me van a ayudar a que no solamente deje el pasado donde está y a seguir como Shakira. Ustedes lo están escribiendo y yo se lo estoy confirmando, facturando, mi amor. Porque si usted quiere un anillo de casada, de divorciada, hasta de viuda, aquí en Eurogems se lo tienen. Si quieres un anillo de lo que te dé la gana, porque hoy me tienen varias propuestas, desde un anillo venenoso hasta un anillo de solterita. Pero bueno, mis amores, a lo que vinimos, cero habladera. Y la persona que esté ridículamente feliz disfrutando de este maravilloso encuentro con lo que será el cambio de anillo el día de hoy, prepárense, que hoy estamos, bueno, yo creo que estamos dando un masterclass, porque tú, mi vida linda, que es la señora James, me tiene consentida. Tiene, bueno, días diciéndome que tenemos que hacer algo muy especial, y como ella es la espiritual de este video, me tiene varias recomendaciones de lo que será el anillo o los anillos que tú tienes seleccionado para mi posible look de anillo de soltera. Anillo de soltera, escucharon bien. De verdad, nosotros vendemos anillos de compromiso, anillos de matrimonio, pero existe el anillo de soltera. A ver, asómense por ahí quienes saben que existe el anillo de soltera. Muy pocas personas saben que existe el anillo de soltera y ni siquiera pueden entender qué significa a nivel emocional, espiritual, para una mujer que esté decidida a amarse tanto que hasta parezca egocéntrica. Imagínate lo que te estoy diciendo. Sí, el anillo de soltera, porque nos merecemos, una vez que decidimos cambiar de vida, ¿verdad? También nos tenemos que autorregalar, y entonces el anillo de soltera significa que ya no tengo más el de casada. Quiero dar a conocer que ahora cambio de mano mi anillo, me lo pongo en la mano derecha y tengo un anillo de soltera. Y hemos estado analizando qué tipo de piedra debe ser ese anillo de soltera, y concluimos que la esmeralda es una piedra verde, que el verde simboliza el renacimiento, es un renacimiento porque vamos a una nueva vida, empezamos cosas nuevas, proyectos nuevos. Ajá. Y entonces todo esto se une y sale el anillo de soltera. ¿Sabes qué? Mucha gente lo que pretende es que las personas que tal vez estamos cambiando de piel, estemos llorando, estemos metidas en un cuarto. Cuando te sonríes, supuestamente estás fingiendo. Para mucha gente, durante todos estos días he estado fingiendo. Les voy a decir una cosa: no quieran ver a la gente mal cuando hace cambios en su vida.
Mira, yo he visto este año amigos que les ha tocado perder a su mamá o a su papá. Eso sí duele. Eso duele en un lugar que no se ve, que es el alma. Yo hace 10 años hubiese querido venir a una joyería, comprarme un anillo, para que no me doliera tanto la partida de mi papá. ¿Tú crees que el fin, la conclusión de una relación, tiene que llevar a una persona a encerrarse, a olvidarse de que hay más vida luego de un anillo? Por favor, por favor. Y se los digo con la más grande de las, yo digo que recomendaciones, porque no quieras ver a ninguna mujer mal porque se divorcia. No la critiques porque está feliz en esta nueva historia. Es más, ¿sabes qué? Ya estoy entendiendo. ¿Qué cosa? Estoy entendiendo que a veces la cobardía de alguien es tu próximo paso a tu nueva vida. Porque fíjate, yo fui cobarde al esperar no introducir un papel que me iba a llevar a tener paz. Y siempre esperaba una fecha. No, es que mañana se celebra tal cosa, es que vienen tales premios, es que voy a tal alfombra, es que viene la Navidad. Mira, hay que darle las gracias a todas las cosas que pasan porque pasan por algo. Punto y se acabó. Pero como ustedes están muy contentas y muy deseosas de ver qué voy a hacer. Corazoncitos verdes. Corazoncitos verdes. A la que le guste el anillo, de verdad con esmeralda, que represente el anillo de soltera, que ponga su corazoncito verde. Sí, y yo no es que soy Para ver símbolo si está en ahora, sintonía. porque la gente te empieza, ay, que eres mi héroe, que eres esto. No, yo soy tu amiga. Yo soy una mujer más que como tú creyó en el matrimonio, que como tú creyó en la fórmula de la casita, pero la casita era de jengibre, se desmoronó. Se cayó. Procuren ustedes, las que se están ahorita comprometiendo, casando, realmente cumplir lo que dice, si se van a casar por la iglesia, el cura, en las buenas y en las malas, en la adversidad y en la enfermedad. Imagínate tú que a ti te vayan a dejar porque las cuentas no se puedan pagar. ¡Ay, madre mía! Los hombres del pasado, revivan, que los de ahora son muy débiles. Y no son todos, son algunos. Y esto no es una burla, esto es la realidad, con la pena que me da. Pero bueno, aquí en Eurogems tenemos anillos para las casadas, solteras, enamoradas, las que se van a comprometer. La vida sigue y capaz que yo después digo que no me quiero casar y vengo. Y no vienes tú, no viene alguien a comprarte el anillo de compromiso. Estás viendo, ese fue mi problema, que me creía tan poderosa que quería comprarme yo las cosas. Mira, eso también es una escucha, que tú no puedes ser, como ahora todas son empoderadas, no salgas a comprarte tus cosas, que vas a perder el romanticismo, eso que alguna vez se institucionalizó como caballerosidad. ¿Oíste? ¿Oíste, mami? Pero bueno, vamos a la piedra. Ajá. Y hoy hay una parte muy bonita. Este anillo, que significó mucho, porque este anillo sí significó mucho, este anillo que yo, gracias a mi nombre, conseguí y me gané, hermoso, no me va a pertenecer a mí más, y es la herencia, una de ellas, que yo le dejo en vida a la dueña de estos dos anillos, que es mi hija, producto de este matrimonio, que es Amalia Victoria. Uno cuando se muere no lo entierran con joyas. Las joyas son para disfrutarlas en vida. Y el tiempo que este anillo durmió en mi mano, se quedó conmigo y lo cuidé porque soy una persona que amo. Yo digo que me amo tanto que me encantaría volver a nacer siendo la misma que soy, de verdad, con todos los tropiezos que he tenido, con todas y las equivocaciones que Dios me ha puesto en el camino para que aprenda. Mire, mija, yo no me cambio por ninguna. Entonces, este anillo es el regalo para la dueña de mi corazón, una de ellas, Amalia Victoria. Esto que está aquí. Entonces, dicho esto, este anillo que es de infinito, que de hecho que me lo dio una amiga que está en España. ¿Saben qué? Yo me doy cuenta hoy que todas las manos, las dos que tenemos, gracias a Dios, son diferentes. Esta mano mía es más flaca y esta mano mía es más como rellenita. El caso, me ve que dice aquí que hay gente que quiere saber más de mi vida que yo misma. Manuelita dice, mentiras, ese anillo te lo compraste mucho después del matrimonio.
te lo compraste por darte cualquier gusto. Ese no es ningún anillo de matrimonio. Les voy a contar la verdad. Los anillos de la primera boda, que fue la de verdad, los tuve que empeñar para poder pagar cosas de la casa porque el contador que no sabe contar no pudo hacer su trabajo bien y tengo de testigo amigas, que lástima que no viene para Eurogen. ¿Ustedes aceptan joyas? ¿No se puede empeñar joyas aquí? No, no empeñamos. No, aquí no se empeña, pero bueno, anyway, yo tuve que empeñar esas joyas que fueron quedando y estas fueron las nuevas de la renovación de votos. Yo creo que la renovación de votos fue más importante para mi gusto que la boda, porque la boda fue producto del duelo, de la muerte de mi papá y de él. Y en la segunda boda mi mamá estaba ahí. Entonces por eso es que quiero que sepan que yo no compré con dinero esto, yo compré esto con mi nombre, yo compré esto como en este momento estamos haciendo las cosas con Eurogems. Yo no le llamo intercambio, nunca lo haré. Me parece una palabra que denigre el trabajo de cualquier influencer o creador de contenido. En este momento estamos estableciendo una relación comercial con una gran empresa que, por supuesto, cree en las personas que elige para trabajar. Es un acuerdo entre dos partes de un lugar en donde voy a encontrar todas las joyas que me quiero poner de aquí al próximo año y pare usted de contar. Entonces, dicho esto, prepárense que hay una despedida de casada que todavía ni se pueden imaginar. Esta es la primera parte. Entonces, señora Gems de Eurogems, ¿qué tienes pensado para la mano y por qué dices que debo cambiar de mano? Bueno, hay que cambiar de mano porque la costumbre de usar el anillo de casada es en la mano izquierda. Entonces vamos a cambiar de mano porque cambiamos de vida, tenemos una nueva vida. Entonces ahora es la mano derecha la que va a usar el anillo de soltera. Ay, Dios mío, vente por aquí, que yo te quiero ver de este lado con esta luz. Da la vuelta. Ajá. Ella va a dar la vuelta porque me va simplemente a agarrar y a colocar mis nuevos anillos. Y qué bueno que Tacita de Oro, que fue la joyería que utilizamos para hacer esta transacción, este convenio, puede dar fe, y mira que me encanta que la gente se apoye, puede dar fe que esto que estoy diciendo es absolutamente cierto. Qué bueno que la dueña de Tacita de Oro, Zaida, es una mujer tan decente que puede dar fe de que todo lo que estoy diciendo es verdad y capaz que hagamos un en vivo más adelante con ella para que hablemos del anillo pasado. En fin, ustedes no me van a decir cómo voy a manejar el anillo ni que si lo tengo que vender o no. Esas son decisiones que prefiero yo agarrar y quedarme porque no estudié contabilidad ni soy contadora, pero parece que cuento mejor. Vámonos para acá, señora Gems, de Eurogems. A ver, entonces, ya una vez tomada la decisión de que el anillo va en la mano derecha, ya estamos de acuerdo, ¿verdad? El anillo va en la mano derecha. Me lo cambio de la izquierda para la derecha. Después escogemos la piedra verde, una esmeralda. Aquí tenemos varios anillos de esmeralda. ¿Quieres que tu público te ayude a escoger? ¿Será que ellos van a elegir la nueva piedra? El nuevo anillo. Ay, Dios mío, la piedra ya le dijimos. Sí, empezamos. Es una, además, de todas las cosas que hablamos de la esmeralda te da como una paz interior, sí, ¿verdad? Esa fue una de las cosas principales que vimos en el renacer como persona, sí, como persona soltera ahora. Ok, entonces, bueno, miren, ¿a cuál creen ustedes que se parece Carolina? Vamos a coger tres. Vamos a coger tres y ustedes dicen cuál quieren. A ver, Carolina, ¿qué dicen? Todo el mundo dice que es tan hermoso. Y que sea grande o que sea pequeño. El de la derecha y la línea de abajo. No, yo no sé si esto se parece a Carolina. Yo no veo a Carolina. Ponlo en la cámara más arriba. Aquí. Este dice, en la derecha, este es muy pequeñito. Carolina no la veo. Dice ahí. La segunda de la línea. Dicen que Los dos últimos. ¿Cuáles serán los dos últimos? Serán estos. A ver, esto. Este es uno de los dos últimos. El de abajo el último, este. Dicen ustedes. Ahora el cuadrado. Sí, el cuadrado. Abajo a la izquierda el cuadrado. El del medio de la fila 2. Ah, mira, están diciendo este. Ok.
Este no es grande. La tercera, el del medio. Ese. ¿Cuál será este? Ya me tienen confundida, pero como yo voy a hacer un desfile de anillos en la mano derecha, vamos a empezar primero. Mira, a ver cómo me quedaría este anillo todas las tardes en Siéntese Quien Pueda a las 2 de la tarde por Univisión. A ver, cuando yo haga, porque es que yo hablo mucho con las manos. Entonces, a ver. Este será el número 1. Vamos a ver. Vamos a probar el número 2. Vamos a probar el número 2. ¿Ok? Este está importante. Ese está muy bello. Este es el número 2. Aquí tenemos, mira, lo interesante de este anillo es que es platino y oro amarillo con diamantes y una esmeralda grandota. Y los diamantes, recuerden que simbolizan todo lo que tiene que ver con ustedes. Todas las mujeres somos como un diamante, una piedra que se puede pulir en su máxima expresión. Aquí seguimos trabajando. Y es la piedra más dura de la el diamante, ¿verdad? Es la más dura. Me encanta. El 2 les gusta a la gente. Ahora, el tercero sería este que está aquí, que sería el tercero. El tercero, mira el tercero. El tercero está espectacular, el tercero, ¿ok? Pero no es del dedo en donde lo quiero utilizar en la mano derecha. Ajá, ok. Dicen que este se parece a mí. Está bonito este. El otro, el primero, va ganando para la gente el primero. Ese no. Vamos a ver qué tal el cuarto. ¿Ok? Este sería el cuarto. A ver. El cuarto. Bueno, está diciendo María José Luongo que dice Limón Loren 2024, dice Kenia Rosado, Aquino Geraldina, Todo el mundo está votando el 4. Sí, Adri ese. está votando el 4. El anillo de soltera. El anillo ¿para cuándo? Ya ustedes querían que me lo cambiaran, ustedes están como haciendo el guión de mi nueva historia, así es que me parece maravilloso. Vamos a ver, ¿ok? Si hay algo que me sirvió de tal vez de esto que vamos a realizar, si fuese el anillo seleccionado, es que no importa el tamaño de la piedra, importa lo fuerte y lo duradera que sea esa piedra en tu mano. Creo que es súper lindo. Ahora bien, después de elegir ese anillo, a mí me están recomendando que coloque en el índice un anillo que simboliza fortaleza, porque en el índice, según las personas que saben de anillos, ¿qué fue lo que me dijiste antes tras cámara? Que este anillo iba a representar como lo que yo quería decidir. O sea, yo no sé por qué, yo nunca he utilizado un anillo en el índice, ¿ok? No sé todavía si lo vaya a mezclar con la venenosa. ¿Qué le parece ¿Se parece a ella? La venenosa. Bueno, vamos a sorprenderlos y vamos a agarrar, y en este momento las personas que están aquí en Eurogems le van a quitar el precio a los anillos seleccionados para que ustedes sean testigos del cambio de anillos de esta nueva historia. No es un drama, por lo menos no es tuyo. Es una historia real creada por el mejor guionista. De hecho, que si yo hubiese tenido un estratega de marketing que ahora está pidiendo cacao y que empiece a escribir en tono bajito y que me pregunta hoy por un escrito, ¿no habría sido mejor terapia de pareja? Y él hizo todo este escándalo para que yo después quede delante de todos ustedes y no me importa el que dirán. Pero tú te imaginas que tú vuelvas a dormir en una cama con la gente que habló, las cosas que habló de ti. Le faltó decir cómo me gusta aquello. Le faltó decir qué pantaleta uso los sábados o si es que las uso. De hecho que hoy no tengo. Pero bueno, anyways, vamos a lo que vinimos. Ya le están quitando las... como quien dice, los precios a todos los anillos y la gente de Eurogems se está preparando para ponérmelos y colocármelos porque a partir de hoy, 7 de diciembre del año 2024, Eurogems y La Venenosa, o sea, yo, Carolina Sandoval, estamos
creando una alianza de, no mujeres empoderadas. A mí la palabra empoderada no es una de las que más me gusta, por lo menos no cuando realmente se hace con un concepto, y estamos viendo qué es lo que va a pasar con estos 3 anillos que vamos a agarrar y colocar en mi mano. Dice Luisana Ríos que el aro del índice me gusta para mí. Mis amigas, mira, vamos a hacer aquí una tenemos cosa. una colección de serpientes venenosas. Ah, gracias, yo lidero. Todas mis amigas venenosas pueden venir a Eurogems a que se lleven su serpiente venenosa. La verdad es un anillo en tendencia, como en tendencia estás tú ahorita, mi amor. Yo no quería, yo no lo pedí. Así es la vida. Ay, Dios mío, voy a llorar. Bueno, entonces, estos son los anillos seleccionados. Pero eso te lo vas a poner tú, porque tú te estás autorregalando. Me ¿no? estoy Eurogems autorregalando. te está regalando. A mí me encanta que hayas ya dicho cuáles son, y vamos a empezar por el de la venenosa. Este anillo vivirá en mi dedo índice. Después vamos a colocar de la mano izquierda. De la mano izquierda. Aquí se fue el matrimonio, quedó el veneno. El veneno lo puso otro, lo activó otro. Mira, a mí me encanta porque ahora todo lo que yo publico van a pensar que todo tiene que ver con lo mismo. Vamos a darle yo al mismo el contenido a ustedes para que se diviertan un ratito. Entonces, la venenosa, vamos con el anillo que me estoy regalando yo de soltera, como me regalé el otro de casada, porque Master Carolina es posible que te dé todo lo que tú quieres. Tú sales un día conmigo y tú vas a desayunar, a almorzar, a la tintorería, a las uñas, al pedi, a la joyería, y no tienes que abrir la cartera porque yo soy Master Carolina. Señores, oficialmente, para que lo publiquen en TikTok, en Facebook, en donde quieran, les doy permiso, y cuando no les doy también lo agarran. Mi anillo oficial que tanto querían que me cambiara. Aquí lo tienen, el nuevo anillo de Caro Sandoval, de la venenosa, acompañado de una pieza única que tenemos aquí de Eurogems, que va a ser el toque de la mano derecha. No se crean que ahora voy a tener que pensar 2 veces antes de ponerme los anillos, porque tenía costumbre. Acuérdense que más puede la costumbre que el amor. Señores, estoy feliz con mis anillos, bonitos, divinos, elegantes, y por supuesto siempre con Master Carolina, que esa tarjeta de crédito te acompaña y te lleva por el camino que quieras. ¿Que cómo se puede obtener la Master Carolina? Estudiando, teniendo la credibilidad que tengo, que tú también puedes tener, teniendo aliados del tamaño de la gente de Eurogems, y por supuesto sabiendo que todos y cada uno de los pasos que uno hace, todos van a tener repercusión. Gente, gracias por seguirnos. Oficialmente mis anillos de mi nueva etapa, querían que me los cambiara. Aquí están, me los verán todos los días. Si quieren más información de todos los anillos de soltera, de casada, de compromiso, de todos los que tienen en Eurogems, créanme, que vamos incluso seguramente por allá a crear una promoción, que ya preguntándole a los dueños de esta maravillosa joyería que queda ubicada en El Doral, vamos a conseguirles descuento a todas y a todos. Aquí no hay problema. Si usted le quiere dar un anillo a su esposa, a su novia, comprado por usted, de su sacrificio, en Eurogems lo van a ayudar. Aquí pueden pagar por parte. Claro. Ay, Dios mío. Pueden apartar. No tienes que ser Elon Musk, mi amor. Usted lo que tiene que tener son pantalones bien puestos para poder comprar una piedra para la mujer que usted ame. Porque un anillo, una cosa material, no es que hay que... No, es lo que representa el esfuerzo que tú hiciste y la caballerosidad a la hora de querer que tú lo lleves como un símbolo, como una representación. Una vez más, me regalo lo que yo quiero, a la hora que quiero, donde yo quiero. Y bueno, señores, se acabó porque me tengo que ir a cenar en otro restaurante que voy a pagar con Master Carolina. Bueno, los quiero mucho, los abrazo, gracias por vernos. Dame un abrazo, claro, chica. Dame un abrazo grande. ¡Qué belleza, qué belleza! Aquí estamos para siempre servirte y ayudarte y apoyarte. Me encanta, me encanta. Nunca, jamás. Gracias por pensar en nosotros. Gracias a ti por creer en mí, por pensar en toda esta historia compartida con las personas. Le he pedido permiso antes de hacer todo esto público y como ya les digo, este estreno de anillo me cae como anillo al dedo. Ayer fue, o hubiese sido, el cumpleaños de mi papá.
un hombre que trabajó por cada dólar que nos dio, por cada bolívar, porque yo vivía en bolívares, pero después que me mudé a Estados Unidos, yo creo que hasta hace 9 años y pico que mi padre vivió, me seguía dando mis cariñitos. Mi papá era ese tipo de hombres proveedores, de esos hombres que les gustaba atender y representar a una mujer como se debe. Y bueno, este regalo que me doy hoy, se los comparto y se acabó lo que se daba. Bye, chao. Disfruten de mi anillo y háganlo viral, que en Eurogems las están esperando, porque capaz que les mandan a hacer un anillo igual. Chao, bye.